Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. En la comunidad de la Universidad de Guadalajara estamos muy contentos de reencontrarnos con otra vez más. Regresamos a nuestras aulas después de varios meses de dejar de hacerlo. Para ello debemos seguirnos cuidando. En esta capacitación nos dirán cómo debemos de hacerlo, por el bien de cada uno de nosotros y para tener un regreso seguro a clases. A continuación vamos a saludar a los integrantes de la Sala de Situación de Salud por COVID-19. Doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinador general de la Sala de Situación en Salud por COVID-19. Doctora Gabriela Macedo Ojeda, coordinadora ejecutiva de la Sala. Maestro Guillermo González Esteves. Doctora Alejandra Natalí Vega Magaña. Licenciado Ernesto Alonso Esteves. Licenciado Javier Alonso López Chávez. Doctor Jorge Hernández Bello. Doctora Natalia Manjarres Posada. Si gustan hacer preguntas o comentarios, por favor, mándelos a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Al final, nuestros especialistas las contestarán. Agradecemos a Canal 44 y a Radio Universidad por la transmisión de esta capacitación en sus redes sociales. Iniciaremos entonces con la exposición del doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinador general de la Sala de Situación en Salud por COVID-19. Adelante. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria. Estamos transmitiendo este curso de capacitación desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala Plácido Domingo, de la Universidad de Guadalajara, sin público, por lo que me permitiré retirarme el cubrebocas para poder tener una mejor comunicación con ustedes. Muchas gracias. En primera instancia, a nombre del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos a este curso de capacitación para el regreso seguro a las aulas, que más que un curso de capacitación es un recordatorio de lo que hemos aprendido durante 2020 y 2021 referente a cómo tenemos que cuidarnos, y la intención es de armonizar tanto en el sistema de educación medio superior y los centros universitarios toda esta información que compartiremos con ustedes, pero que mucha de ella ustedes ya la saben, con mis compañeros de la Sala de Situación en Salud por COVID-19. Como ustedes recordarán, la Universidad de Guadalajara en el 2020 realizó un plan para cómo mantenernos durante la pandemia por COVID-19. Esta estaba estructurada en etapas, en la etapa 1, que era la fase virtual, en donde de manera directa nosotros empezamos con las clases virtuales y tuvimos que transitar de la presencialidad al área virtual. Esto indiscutiblemente significó muchos retos para todos nosotros, profesores, alumnos, pero sobre todo un gran esfuerzo en donde los alumnos, profesores y la comunidad universitaria estuvo altamente comprometida para poder avanzar en la educación en la Universidad de Guadalajara. De tal manera que esto además permitió salvar muchas vidas, tanto de la comunidad universitaria como de los jaliscienses, que era uno de los objetivos que también se tenía con estas estrategias. La segunda etapa, en la cual consistió en el regreso a los cursos prácticos, nosotros lo hicimos en junio de 2021, de tal manera que esto permitió que varios centros universitarios y también en el sistema de educación medio superior se pudiera regresar a algunas prácticas que era necesaria para avanzar en nuestros planes y programas de estudio y de esa manera no detener la educación de todos ustedes y de todos nosotros. De tal manera que en este momento estamos en un momento crucial en el cual nosotros vamos a regresar o vamos a pasar a la fase 3, en la cual esta fase 3 se conoce como sistema híbrido o semipresencial, en donde todos indiscutiblemente tendremos que aprender también nuevas estrategias. Algo que nos ha dejado esta pandemia es que de manera continua hemos tenido que aprender diferentes aspectos que terminan siendo altamente relevantes, pero que la Universidad de Guadalajara no se detiene. De tal manera que de esta forma nosotros estamos comprometidos con poner la ciencia al servicio de la sociedad, pero sobre todo dar pasos firmes directamente con aspectos fundamentados en el conocimiento científico. De tal manera que la Sala de Situación en Salud por COVID-19 preparó este curso de capacitación que, como se los mencionaba anteriormente, más que un curso de capacitación, es un recordatorio de lo que ya sabemos
y de lo que nosotros tenemos que armonizar en toda la red universitaria. De tal manera que se estructuró basado en preguntas que ustedes mismos estuvieron haciendo en las redes sociales de la Universidad de Guadalajara durante 2020 y 2021, que finalmente engloba a cuáles son los aspectos más importantes que tenemos todos que conocer y de lo cual tenemos que tener un conocimiento claro. En primera instancia, voy a iniciar con una de las primeras preguntas que es indispensable para todos. ¿Qué es la COVID-19? Y de la cual no les voy a hablar de algo nuevo, sino de algo que ustedes ya conocen, pero que es importante reafirmar. La COVID-19 es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Este coronavirus favorece o genera la enfermedad conocida como COVID-19. Y este es un virus que son patógenos que necesitan infectar a las células para hacer más copias de sí mismo y de esa manera generar una infección directamente en el organismo y que este a su vez se transmite por el flushing o por las gotículas que directamente favorece que otras personas también se puedan infectar y que ahorita nosotros lo vamos a ver de manera detenida con las diferentes estrategias para cómo prevenirlo, porque a lo que nosotros nos interesa es que tengamos un regreso seguro a las aulas este próximo 4 de octubre y que todos estemos enterados de cómo y qué debemos hacer también para podernos cuidar. De tal manera que otra pregunta importante es ¿cuáles son los síntomas de COVID-19? Es importante mencionarle que no estamos hablando del mismo virus de 2020 a la fecha. ¿Esto por qué? Porque sabemos nosotros que durante todos estos 18 meses el virus también ha ido adquiriendo nuevas modificaciones genéticas o nuevas variantes, que estas variantes nosotros, bueno, ahora sabemos que tenemos algunas como la variante Delta, la variante Mu recientemente, y que esto también va facilitando que se vayan presentando nuevas sintomatologías claves directamente que pueden permitir el diagnóstico de la enfermedad. De tal manera que para esto se puede estratificar en cuadros clínicos. En estos cuadros clínicos nosotros podemos hablar desde un cuadro clínico leve, en donde este se presenta en aproximadamente el 81% de los casos y generalmente cursan con síntomas respiratorios leves. Sin embargo, también podemos hablar de un COVID moderado, en el cual este COVID moderado se presenta en alrededor del 14% de los casos y generalmente se puede presentar una neumonía leve. Todos ustedes ya han escuchado lo que significa o cuál es el efecto principal de esta enfermedad. Una de ellas, indiscutiblemente, es la inflamación que se puede generar en los pulmones, conduciendo a lo que finalmente llamamos tormenta de citocinas. Esta tormenta de citocinas no es otra cosa que una inflamación exacerbada que se genera en los pulmones y precisamente por eso es relevante que nosotros nos cuidemos y que tengamos las medidas de seguridad de las cuales les vamos a hablar durante esta hora 10 minutos. De tal manera que otro punto importante también es aquellos pacientes que pueden presentar un cuadro clínico severo, el cual se presenta en el 5% de los casos y estos cursan generalmente con neumonía, con insuficiencia respiratoria aguda y también en algunos casos pueden presentar trombosis. De tal manera que la diversidad clínica que puede presentar un paciente con COVID-19 pues es muy amplia. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que nosotros podemos presentar y de esta manera estar cuidándonos de manera continua. Y dentro de estos pues pueden ser el dolor de cabeza, que es uno de los más frecuentes, la pérdida del olfato, la obstrucción nasal, la tos, la fatiga, la pérdida del gusto, el dolor de garganta y la fiebre. Como ustedes pueden observar, dependiendo de los diferentes estudios que se han realizado en el mundo, este porcentaje puede ser variable en los estudios científicos que se han reportado. Sin embargo, estos son los más frecuentes de los cuales nosotros tenemos que estar pendientes de manera continua. Otro aspecto relevante para todos nosotros es cuál es el panorama epidemiológico en México y en Jalisco y cuál fue la razón del por qué el Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara decidieron que nosotros estábamos en un momento adecuado para poder dar lugar al tránsito a la etapa 3, que en este caso es la etapa híbrida, al cual vamos a entrar todos el próximo 4 de octubre.
Es importante mencionarles cuáles son los casos acumulados y muertes por COVID-19 tanto en México como en Jalisco. En México en particular, los casos acumulados por COVID-19 son 3.645.599 casos y las muertes por COVID son de 276.376 hasta el 28 de septiembre de 2021. ¿Cuál ha sido el escenario en Jalisco? El escenario en Jalisco es específicamente que el número de casos de COVID acumulados también son 376.247 y las muertes por COVID-19 son 15.896. De tal manera que este es un dato muy importante. A todos los universitarios nos hubiera gustado que no hubiera habido ninguna muerte, de tal forma que, sin embargo, es parte del propio desarrollo de la pandemia y nosotros ahora tenemos que hacer lo propio, tener esa responsabilidad individual para poder regresar a las aulas, pero de manera adecuada, y precisamente por eso es importante volverles a recordar a todos y cada uno de ustedes cuáles son las medidas que tenemos que tomar desde que salimos de casa, en el transporte y posteriormente estando en las aulas universitarias. En ese sentido, me gustaría comentar con ustedes y que vieran esta gráfica en la cual se reportan los casos por semana epidemiológica. Podemos observar, si todos ustedes han revisado, como es seguro, la información a nivel nacional, todos hablamos de una tercera ola en México. Sin embargo, no podemos estratificar a todos los estados de la República con un mismo escenario. ¿Esto por qué? Porque cada estado tuvo una estrategia diferente. En el caso particular del estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, en conjunto con el gobierno del estado, realizaron diferentes estrategias que facilitaron que presentáramos la primera ola hasta el mes de enero de 2021. ¿Qué fue lo que observamos en esta primera ola? En este punto, el número de casos más altos que obtuvimos por semana epidemiológica fue de 13.592, como ustedes lo pueden observar en la gráfica. Sin embargo, en esta segunda ola, que en fecha reciente acabamos de iniciar el descenso, bueno, tenemos en la última semana epidemiológica 7.145 casos. ¿Cuál fue la diferencia entre la primera y la segunda ola? Que en la primera ola nosotros nos avanzamos muchos meses para poder llegar al punto más alto, y esto fue indiscutiblemente por varias de las estrategias que planteó la Universidad de Guadalajara, dirigidas todas estas estrategias por nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, que tuvo esa sensibilidad para poder impactar de manera importante y que siempre fue uno de nuestros objetivos, las personas y salvar vidas en el estado de Jalisco. De tal manera que de esta forma nosotros podemos observar en esta gráfica que en esta semana epidemiológica 38 tenemos 7.145 casos. La diferencia fue en esta segunda ola que tuvimos un número acelerado de casos en 4 semanas epidemiológicas, y de igual forma estamos teniendo, en un inicio tuvimos un descenso discreto y en la última semana epidemiológica hemos avanzado de manera importante y consideramos que este es el punto importante para favorecer el regreso a clases. También es importante comentarles a todos ustedes que el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través de sus investigadores que son parte de la sala de situación, han analizado de manera directa un ajuste específicamente matemático para poder definir cuál es el número de casos activos que tenemos con un retraso de 7 días y de 21 días, y efectivamente en el reporte que nos han enviado el día de hoy y que hemos analizado, vamos hacia un descenso importante en el número también de casos que nosotros estamos observando en la última semana epidemiológica. Si nosotros observamos y vemos qué es lo que está pasando con respecto a las defunciones, pues vemos que específicamente vemos representadas estas dos olas en las cuales ha tenido Jalisco. En la primera ola observamos que tuvimos en la semana epidemiológica el mayor número de defunciones fue de 748, y observamos que en esta segunda ola actualmente en esta última semana tenemos 344 casos. Esto quiere decir que incluso en el pico más alto de esta segunda ola nosotros afortunadamente no hemos tenido el mismo número de defunciones que tuvimos en el mes de enero. Esto porque es importante que todos tengamos muy claro el por qué ha funcionado de una manera relevante la
vacunación en los diferentes estratos o en las diferentes edades. De tal manera que gracias a eso es que nosotros hemos observado un número menor de defunciones. Muchos o el 80% de estas defunciones que ustedes están observando en esta segunda ola son de personas que no se han vacunado. Sin embargo, el hecho de que nosotros nos vacunemos no quiere decir que no tengamos que volver a cuidarnos, usar el cubrebocas y todas las medidas sanitarias que ahorita más adelante les comentarán mis compañeros de la Sala de Situación en Salud por COVID-19. Y bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo debemos de cuidarnos? Y para eso me voy a permitir ceder la palabra al maestro Guillermo González Esteves, quien también es miembro de la Sala de Situación en Salud por COVID-19. Muchas gracias, doctor José Francisco Muñoz. Y bueno, para entrar un poquito en materia de lo que debemos hacer para cuidarnos ahora que regresemos a clases, debemos de considerar 3 panoramas. El primero es qué debemos hacer antes de salir de casa. El segundo, qué hacer cuando estemos dentro del transporte o durante el traslado. Y por último, qué hacer cuando lleguemos a las instalaciones y dentro de ellas. Para explicar un poquito más qué hacer antes de salir de casa, debemos considerar algunas situaciones pertinentes para ver si vamos a regresar o no a clases. Una de ellas es ver si en efecto tenemos o no sintomatologías. ¿Sale? Dentro de ellas, como ya lo explicó el doctor José Francisco, tenemos el dolor de cabeza, el dolor en articulaciones, ¿sale? Fiebre o algún escurrimiento nasal, entre otras, ¿sí? Si tenemos alguna de esas sintomatologías, por favor, no vayamos a clases, ¿sí? Por otro lado, si sabemos que recientemente alguno de los integrantes de nuestra casa fue diagnosticado por COVID-19, entonces esto es otro criterio para no regresar. ¿Sí? De igual forma, si sabemos que en este momento estamos positivos, por favor, quedémonos en casa. Si sabemos que se presentan alguna de esas condiciones, ¿qué debemos hacer? Pues en caso de ser alumnos, decirle a nuestros profesores cuál es nuestra condición, qué es lo que estamos presentando, para que ellos sepan y de esa manera nos den algunas indicaciones de qué podemos hacer para no retrasarnos dentro de las clases, ¿sí? O en nuestras asignaturas. Por otro lado, si somos profesores, tendremos que avisar a nuestros alumnos para decirles cuál va a ser la dinámica y que ellos estén enterados de cuáles son las actividades o tareas que se dejarían para no atrasarnos también dentro de nuestras unidades de aprendizaje. Una vez que nosotros sepamos que en efecto no tenemos ninguna de esas condiciones, entonces sí podemos pensar y podemos decir que podemos regresar a clase. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primeramente hay que poner un poquito de atención de cuáles van a ser los tiempos que nosotros tenemos que considerar para llegar hacia la escuela. Es decir, si nosotros sabemos que vamos a tomar dos unidades de transporte, o ya sea el tren ligero o el macrobús, etcétera, para llegar a nuestras escuelas, entonces el hecho de que tengamos todo eso previsto nos ayudará a disminuir los traslados y que tengamos menores contactos de riesgo, ¿sale? Antes de salir de casa, tenemos que portar adecuadamente nuestro cubreboca. Esto quiere decir que lo pongamos desde nuestra nariz hasta nuestro mentón, ¿sí? Otra cosa muy importante es, en medida de lo posible, portar con algún gel, un gel alcoholado que nos puede ayudar a nosotros que en algún momento dado que tengamos algún contacto con una superficie que pueda ser contaminada, esto lo podemos utilizar y de esa manera poder estar un poco más seguros. De igual forma, si sabemos que es probable que durante el transcurso que vamos a estar fuera de casa, nuestro cubreboca deje de funcionar, ya sea porque esté muy húmedo o porque se nos rompa, es importante contar con uno adicional que nos pudiera ayudar a nosotros para que lo podamos reemplazar de inmediato, porque el hecho de que contemos algún tiempo sin esta medida, que es la más importante, pudiera ponernos a nosotros en riesgo y a los demás. Y por último, si este cubreboca lo vamos a desechar, es importante meterlo dentro de una bolsa de plástico, cerrarla para después introducirlo a algún bote o un cesto de basura. Dentro del transporte es importante que si sabemos que el servicio que vamos a tomar cuenta con el servicio de prepago, la tarjeta tenga una cantidad adecuada de recursos, en este caso de dinero, para que podamos nosotros pagar y sin la necesidad de que tengamos que recargarla constantemente. Y recuerden, si eso no se puede hacer, entonces llevar la cantidad exacta de dinero para que nosotros podamos pagarle directamente al chofer y tener la menor manipulación monetaria. De esa forma evitamos que podamos contaminar
con nuestras manos y podernos infectar. Yo sé que va más de año y medio que no nos vemos, que probablemente dentro de las unidades de transporte nos encontremos con algún conocido o algún compañero y queramos hablar. Dentro de las unidades de transporte es muy importante que hablemos lo menos posible, ya que esto pudiera incrementar la cantidad de riesgo de podernos contaminar. Si estando allí vemos en las unidades de transporte que existen algunas ventanas que pudieran ser abiertas, abrirlas de esa manera ayudaría a que circulara el aire y de esa forma también podemos evitar los contagios. Y por último, en la unidad de transporte, al igual fuera de ella, si nosotros tenemos la necesidad de estornudar o de toser, podemos utilizar la medida de etiqueta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros utilicemos nuestro codo y tapemos de esta forma nuestra boca para que con el cubreboca y con la parte del brazo podamos impedir que las partículas que son expelidas de nuestra boca puedan salir y de alguna forma, si estamos infectados, poder contaminar a los demás. Y bueno, después del viaje, lo más importante es utilizar gel alcoholado o lavar nuestras manos tan pronto sea posible. De cualquier forma, cuando nosotros lleguemos a nuestras instalaciones, ya sea centros universitarios o preparatorias, habrá personas que nos van a proporcionar gel alcoholado o algunas instalaciones en las que podamos lavarnos nuestras manos. Bueno, para continuar con esta pregunta, le cederé el uso de la voz a la doctora Gabriela Macedo, quien nos explicará un poco más a detalle. Vamos a cuidarnos dentro de las instalaciones de nuestros centros universitarios o de las preparatorias. Al ingresar encontraremos un filtro sanitario. Es importante que permitamos que nos midan la temperatura. Recordemos que la forma correcta de medir la temperatura es en la frente o en la sien. Recordemos que los termómetros infrarrojos son seguros y no emiten ningún tipo de radiación. Si la temperatura es mayor que 37.5 grados, deberemos seguir las indicaciones de los brigadistas y regresar a casa. En el filtro sanitario también nos brindarán gel alcoholado y revisarán que portemos correctamente nuestro cubrebocas. En el aula deberemos procurar mantener una distancia de al menos 1,5 metros con nuestros compañeros. También es importante mantener una ventilación adecuada, por lo que cuando lleguemos al aula nosotros podemos ayudar a abrir todas las ventanas y también es pertinente dejar la puerta abierta durante el tiempo que dure la clase. No compartamos objetos con otras personas. De ser posible, ya lo comentaba también el maestro Guillermo, podemos llevar también un atomizador con alcohol y sanitizar el espacio que vayamos a ocupar. Si utilizamos los sanitarios, también deberemos cuidarnos. Si cuando nosotros lleguemos al sanitario vemos que está muy lleno, algo que se recomienda pues es la fila de espera, hacer la fila de espera en la parte de afuera. También es importante recordar, aunque nos lo han enseñado desde muy pequeños, que antes de salir del baño es necesario lavarnos las manos y esto habrá que realizarlo con la técnica correcta, frotándolas muy bien, al menos durante 20 segundos. En los espacios comunes también será muy importante cuidarnos. Deberemos mantener una distancia de al menos 1,5 metros con otras personas. Es muy probable, como también lo comentaba el maestro Guillermo, que por la euforia de volvernos a ver, pues entonces querramos abrazarnos. Sin embargo, hay que recordar que no debemos saludarnos ni abrazándonos, ni de mano, ni de beso. También deberemos, aún en espacios al aire libre, utilizar correctamente el cubrebocas. Y si vamos a consumir alimentos, hay que evitar aglomeraciones. Recordemos que al consumir alimentos pues deberemos retirar el cubrebocas y esto incrementa el riesgo de contagio. Realmente aquí lo ideal sería comer solos o comer acompañados de muy pocas personas. Y también les pedimos que por favor permanezcan solo el tiempo necesario para las actividades académicas dentro de las instalaciones. Si nosotros continuamos y mantenemos estas medidas de prevención, pues podremos mantener también las clases presenciales que tanto extrañábamos. Y bueno, los cubrebocas se han convertido en parte de nuestra vestimenta. Sin embargo, más allá de cómo se ven, es importante recordar que es una de las herramientas más poderosas con las que contamos para evitar la propagación del virus. Es útil especialmente cuando todas las personas en un entorno lo utilizamos. No va a ser lo mismo una conversación en donde una persona lo utilice que en donde 2 personas lo utilicen, porque de esta manera
incrementamos la protección. Y bueno, hemos escuchado también hablar mucho de cómo debe colocarse y cómo debe usarse el cubrebocas. Sin embargo, es importante recordar algunas cosas. Por ejemplo, para que el cubrebocas sea efectivo, debe utilizarse de manera correcta, cubriendo la nariz y la boca, procurando no dejar espacios, sobre todo en la parte lateral. Y bueno, también es importante lavar las manos o sanitizarlas con gel alcoholado antes y después de colocarlo, y también antes y después de retirarlo. Como ya decía anteriormente, el cubrebocas pues se ha convertido en parte de nuestra vestimenta e incluso en muchas ocasiones pues buscamos que combine con nuestra ropa. Sin embargo, en términos de protección, lo más recomendable es utilizar cubrebocas de triple capa o el KN95. Podemos utilizar cubrebocas de tela que combine con nuestra vestimenta. Sin embargo, aquí la recomendación en términos de protección es que se utilice por encima de un cubrebocas de triple capa. Y bueno, definitivamente deberemos evitar el uso de cubrebocas de válvula. Y bueno, ya hemos visto cuáles son algunas recomendaciones para protegernos. Es importante que las sigamos y también es importante que estemos monitoreando nuestros síntomas y en caso de presentarlos, pues que sepamos qué hacer. A continuación, la doctora Natalie Vega profundizará sobre este tema. Gracias, doctora Gabriela. Para contestar, la siguiente pregunta es, ¿cómo se realiza el diagnóstico de COVID-19? Para contestar esta pregunta me voy a permitir hacer mención de dos métodos diagnósticos que han sido aprobados tanto por instancias internacionales como nacionales. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la RT-PCR. Esta técnica es considerada el estándar de oro para el diagnóstico de la COVID-19. ¿Por qué? Porque tiene una alta sensibilidad. Para hacer esta prueba necesitamos tomar una prueba de exudado nasofaríngeo. Para realizarla se debe introducir un hisopo delgado a través de la fosa nasal para poder llegar hasta la parte posterior de la garganta. Este sitio anatómico tiene la característica que nos permite recolectar o captar la mayor cantidad de partículas virales. Una vez que tengamos lista esta muestra, vamos a proceder a un proceso de inactivación. ¿Esto qué significa? Tenemos que destruir estas partículas virales y esto lo podemos realizar aplicando calor o aplicando algunas enzimas o reactivos químicos. Al romper esta partícula viral, podemos extraer y purificar el material genético del virus. En el caso del SARS-CoV-2, tiene la característica de ser un virus de RNA, por lo cual lo tenemos que someter a una reacción química llamada retrotranscripción. En esta reacción química lo que hacemos es transformar o copiar esta molécula de RNA en una de DNA. Al hacer esto podemos someter esa muestra a una reacción de PCR. En esta reacción de PCR, el propósito o lo que queremos lograr es amplificar o copiar miles de veces los genes del virus. Al tener presencia de estos genes del virus en la muestra, se emite una señal de luz. Y esta señal de luz la podemos captar gracias a equipos especializados que nos permiten definir si la muestra es positiva o negativa al SARS-CoV-2. Si bien esta técnica es el estándar de oro y es muy sensible, tiene algunos inconvenientes, como que se necesitan laboratorios de biología molecular con una infraestructura específica, además de personal altamente capacitado. En cambio, esta segunda prueba, que es la prueba rápida de detección de antígenos, como su nombre lo dice, es rápida. No necesita de una infraestructura especializada y se puede realizar en un lugar abierto. Y el diagnóstico es muy rápido. Aproximadamente en 15 minutos podemos obtener el resultado y saber si somos positivos o negativos a la infección. Para realizar esta prueba, igualmente se necesita realizar una muestra de exudado nasofaríngeo. Una vez que tengamos listo el hisopo con la muestra, se sumerge en una solución que igualmente nos va a permitir romper estas partículas virales y poder poner este líquido en el dispositivo de prueba. ¿Qué características tiene este dispositivo de prueba? Es que puede captar partículas del virus, puede captar en específico proteínas de este virus y si está positiva la muestra nos marca una banda, por lo cual la persona que esté realizando la prueba puede detectar si la prueba es positiva
o negativa y de esta manera emitir un resultado rápido. Si bien esta prueba tiene muchos beneficios, también tiene desventajas, como es la baja sensibilidad en comparación a la RT-PCR. Por lo que es muy importante tener en cuenta que al utilizar estas pruebas rápidas también tenemos mayor probabilidad de obtener falsos negativos en el diagnóstico. Cabe mencionar que la Universidad de Guadalajara tiene una infraestructura diagnóstica a lo largo de la red. ¿Qué quiere decir esto? En apoyo a la pandemia por la COVID-19, la Universidad de Guadalajara ha trabajado arduamente por montar unidades de diagnóstico. Actualmente se cuentan con 10 laboratorios de diagnóstico de biología molecular para la COVID-19 y también 5 módulos de detección de pruebas de antígeno. Y esto está distribuido por todo el estado de Jalisco. Esta infraestructura de la Universidad de Guadalajara nos ha permitido también montar estrategias para poder tener un regreso seguro a las aulas. La siguiente pregunta es: ¿cuándo debo solicitar una prueba de COVID-19? Esta pregunta es muy importante, ya que si no tenemos la información correcta, podemos solicitar una prueba de diagnóstico muy rápido. Y esto puede generar falsos negativos en el diagnóstico. ¿Cuál es el tiempo idóneo para poder solicitar esta prueba? Generalmente se estipula que el 6º día después del contagio o bien al inicio de los síntomas es el mejor momento para solicitar una prueba de diagnóstico de COVID-19. ¿Y esto a qué se debe? Pues principalmente a que en este punto de la enfermedad tenemos una carga viral. Se debe pues principalmente a que en este punto de la enfermedad tenemos una carga viral más alta. Al tener una carga viral más alta significa que en nuestro cuerpo hay una mayor cantidad de virus. Al tener una mayor cantidad de virus, ambas pruebas, tanto la PCR como la prueba de antígenos, son idóneas para el diagnóstico. Y esto nos permite detectar los casos de infección y que estos se puedan aislar y evitar la cadena de contagios. La siguiente pregunta es: ¿a quién debo solicitar una prueba de COVID-19? Si presentamos síntomas, nosotros podemos solicitar una prueba de diagnóstico en la Universidad de Guadalajara. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Podemos asistir con el médico de cisma de nuestro centro universitario o bien a la enfermería de la preparatoria. En este punto es muy importante remarcar que cada centro universitario o preparatoria montará y preparará una campaña de difusión para que todos y todas sepamos exactamente dónde está ubicado este consultorio para poder solicitar una prueba en caso de necesitarla. La siguiente pregunta es: ¿cómo se va a implementar el muestreo aleatorio? Para contestar esta pregunta me voy a permitir retomar lo que ya se ha hablado anteriormente. Se sabe que una de las estrategias implementadas por la Universidad de Guadalajara para poder regresar de una manera segura a las aulas es disminuir la afluencia de estudiantes. Para esto, cada grupo se podrá dividir en 2, o es una de las estrategias que se va a usar. En esta división, una parte del grupo estará de manera virtual y la otra parte de manera presencial. La idea de la Universidad de Guadalajara para hacer este muestreo aleatorio a los estudiantes es seleccionar a esos estudiantes que vienen de manera presencial, aleatoriamente tomar a 10 personas. Estas 10 personas se van a someter a la prueba de RT-PCR y se les va a hacer una prueba de exudado nasofaríngeo. Al tomar esta muestra de estas 10 personas se va a procesar en el laboratorio como una sola mezcla, ¿sí? Esto nos permite hacer consorcios de estas 10 muestras para poder generar un diagnóstico. ¿Cuáles son las ventajas de poder generar este diagnóstico en consorcio o en pool? Es que podemos disminuir costos, podemos disminuir tiempo de diagnóstico y también incrementar la capacidad de diagnóstico de la Universidad de Guadalajara. Y este diagnóstico pues se va a hacer cada cierto tiempo y de manera aleatoria a estos grupos que vengan de manera presencial a la Universidad de Guadalajara. Cabe mencionar que si alguno de estos grupos resulta positivo, se va a tomar la estrategia de que todo ese grupo regrese a la virtualidad y aparte tomemos muestras nuevamente
de manera individual para poder conocer quién o quiénes de ese grupo son los positivos a la COVID-19. Para la siguiente pregunta es, ¿qué medidas implementará la Universidad de Guadalajara para cuidarnos? Me gustaría invitar al licenciado Ernesto Alonso para que nos platique al respecto. Muchas gracias, doctora Vega. Bueno, vislumbrando el regreso a clases, en toda la red universitaria se verificará que las aulas, los laboratorios y todos los espacios de estudio en general cumplan con medidas de ventilación adecuadas, ya sea natural o asistida. Entiéndase asistida como con aire acondicionado. Esto para reforzar los protocolos y adecuarlos según las necesidades de cada área o cada centro. La Administración General de la Universidad de Guadalajara se ha dado a la tarea de recabar la información de cada centro y de cada plantel alrededor de todo el estado de Jalisco. Esto con el fin de tener un detallado esquema o un esqueleto de todas las características de las estructuras arquitectónicas, dígase aulas, laboratorios o talleres con los que cuenta cada plantel. A su vez, generará un apoyo y cada plantel contará con lo necesario para garantizar la correcta ventilación y monitorear los niveles de CO2, de dióxido de carbono, al interior de las aulas. Es esto común en las presentaciones en vivo. Los equipos con los que se contarán al interior de los planteles son tres principalmente. Los purificadores de aire. Estos son específicamente para los laboratorios. Estos purificadores de aire funcionan con un sistema de filtración sellado completamente y se complementan en su interior tres modos de filtración. Uno es un filtro por medio de carbón activo. El segundo es un filtro catalizador y el tercero es un filtro de calidad EPA. Para ser más precisos, es un EPA H3 de última generación. ¿Y qué significa EPA? Bueno, por sus siglas en inglés, es un recolector de partículas de alta eficiencia. Estos filtros EPA tienen la cualidad de atrapar hasta el 99.97% de las partículas contaminantes que se encuentran suspendidas en el ambiente. Y a su vez, con ayuda tanto del carbón activo y el filtro catalizador, pueden purificar una habitación, en este caso un aula, de hasta 81 metros cúbicos, proyectando 290 litros aproximadamente de aire puro por segundo. En segundo, tenemos los detectores de CO2. Estos aparatitos, en realidad, ¿cómo funcionan? Pues bien, los detectores de CO2 nos ayudan a cuantificar la calidad y la cantidad de moléculas que se encuentran suspendidas en un área específica. Y basándonos en esos cálculos, pues podemos determinar la calidad del aire de las aulas y a su vez también conocer los recambios que tiene esta misma área. Estos detectores de CO2, hablando en espacios cerrados, tienen un margen, se puede decir, o un estándar que manejan la calidad del aire. La calidad del aire óptima o de buena calidad es bajo las 600 partículas por millón suspendidas en el área que estamos identificando. Otra cosa que hay que señalar es que estos detectores de CO2, dióxido de carbono, son muy sensibles, tanto a los gases, vapores, humos, hasta fragancias. Entonces, si los vamos a introducir a un laboratorio, nosotros les sugerimos que no sea así en caso de que se manejen algunas sustancias que puedan generar estos gases. Por último, tenemos el ventilador. El ventilador, se los voy a mostrar en esta gráfica, no lo utilizaremos para mitigar el calor
o refrescar la habitación, en este caso el aula. En realidad lo utilizaremos como un extractor. Como podemos ver en la gráfica, del lado derecho hay una entrada importante de aire. Lo que haremos con el ventilador es ponerlo del lado opuesto a la ventana donde tenemos la entrada de aire identificada, justo al ras de la ventana. Esto para que funcione como un extractor y no haya una devolución del aire que estamos extrayendo del interior hacia el exterior del aula. Obviamente, si existen laboratorios con estas cualidades y es necesario utilizar el filtro EPA, es necesario colocar el filtro purificador de aire al centro del salón, o al centro del laboratorio, mejor dicho. En este caso, si no hay oportunidad, no hay espacio, es importante buscar un lugar donde el ventilador, o en este caso el purificador EPA, tenga libertad y no esté obstruido por ningún lado. Esto para que tenga la optimización de absorber la mayor cantidad de aire. Cabe señalar que el dióxido de carbono no es un vehículo para infección de SARS-CoV-2, solamente es para calidad de aire lo que va a necesitar nuestro medidor de CO2. Para terminar, todas las aulas serán verificadas y no podrá llevarse a cabo ninguna práctica de no estar verificada ese espacio. Ya vimos el espacio y el material con el que se va a trabajar, la tecnología y el equipo material, pero creo que una parte fundamental es el equipo humano, para lo cual cederé el uso de la voz a mi amigo, el maestro Alonso López, que les explicará quiénes nos estarán cuidando al interior de los recintos. Gracias. La próxima semana regresamos a las aulas de la Universidad de Guadalajara y como lo hemos visto hasta este momento, esto implicará una responsabilidad de todas y todos los universitarios. Es muy probable que hasta este momento de la charla tengan muchas dudas y si las tienen pueden preguntarlas en el chat. Sin embargo, nosotros como sala de situación hemos planificado muchas estrategias debido a la incertidumbre que sentimos. Es cierto, el pasado 17 de marzo del 2020, hace un año y medio, nosotros nos íbamos a la virtualidad debido a la pandemia de COVID-19 y existían muchísimas dudas. ¿Cómo voy a seguir mi clase? ¿Qué va a pasar ahora con el aprendizaje? Y los fuimos resolviendo y construimos así redes de aprendizaje virtual. Hoy tenemos que continuar ahora con el aprendizaje presencial porque la vida continúa, pero esto quiere decir que tendremos que seguir cuidándonos. Es por eso que la Sala de Situación en Salud de COVID-19 de la Universidad de Guadalajara planificó esta estrategia denominada Brigadas de Regreso Seguro. ¿Qué son? Bueno, son un grupo de voluntarios y voluntarias que estarán ayudándonos a supervisar y a realizar diferentes estrategias en este regreso a clases. Estas están organizadas por los centros universitarios y preparatorias y estarán distribuidas en todos los planteles. Ustedes podrán encontrarlos desde la próxima semana en su escuela con esta camiseta que ustedes pueden ver en pantalla con el icono de Regreso Seguro. Estas personas tendrán diferentes funciones, pero ¿cuáles funciones van a tener? Bueno, se los explico. La primera de ellas es supervisar los protocolos sanitarios. Sabemos que es común que cuando nos sentimos en ambientes de confianza, con amigos, compañeros, una vez que hemos pasado este proceso escolar, es común que relajemos las medidas y de repente no traigamos bien puesto el cubrebocas o nos olvidemos de la sana distancia, pues estas personas estarán ahí para recordarnos que el cubrebocas tiene que ir bien puesto, que tenemos que conservar la distancia y que tenemos que revisar que los salones estén ventilados, estas y otras medidas que ya explicaron anteriormente la doctora Gabriela y el maestro Guillermo. Es por eso que estas personas nos ayudarán a hacer un recorrido y a estar presentes en las escuelas para ver que todo suceda como deba de suceder. Además, podrán facilitarte insumos si los necesitas. Si bien ya se mencionó que es importante que nosotros traigamos con nosotros un cubrebocas de repuesto, puede pasar que haya algún accidente, el cubrebocas se nos rompa o se humedezca y necesitemos otro. Bueno, si esto es tu caso y te sucede, puedes acudir a las brigadas de regreso seguro y ellos contarán con material para podértelo proporcionar y puedas hacer este intercambio correcto de cubrebocas y sigas cuidándote en este regreso seguro a las clases. Otro punto importante es recibirte en los filtros sanitarios. Aquí estarán tomando la temperatura y entregando gel alcoholado.
es importante que cuando los ubiques al llegar a tu centro universitario, hagas la fila e ingreses con normalidad. Habrá algunos momentos muy saturados al ingresar a los centros universitarios, porque si bien estaremos trabajando de manera híbrida y esto reducirá al menos al 50% el porcentaje de personas de manera presencial en las aulas, hay momentos o horarios en los que hay intercambio de personas que salen y entran. Para esto se sugiere que la toma de temperatura sea aleatoria. Si este es tu caso, no te preocupes, es una estrategia que ya se está implementada para que justamente se reduzca esta saturación en las entradas. Ingresa y acude a tu aula. Además, otro punto importante es orientarte en tu centro o prepa. Sabemos que al menos 3 generaciones de ustedes nunca han acudido de manera presencial al centro universitario o prepa, es decir, no conocen en dónde está la biblioteca, en dónde está el salón I-256 y muy probablemente les cueste trabajo llegar, sobre todo en los primeros días de clase. Bueno, para esto es importante que acudan a los brigadistas de regreso seguro. Ellos podrán indicarles cuál es el camino correcto y cuál es la vía más adecuada para que ustedes lleguen a algún aula o a algún auditorio específico y puedan llegar a su clase de manera segura. Recuerden que es importante no generar aglomeraciones. Por eso es que si en este momento o te pasa que no sabes a dónde ir, acude a ellos, ellos podrán orientarte. Otro punto importante, ya lo comentaba la doctora Natalia, en el caso de requerir una prueba tendrán que acudir a SISMA. Muchos probablemente no sabrán dónde está SISMA o la enfermería de la preparatoria. Bueno, los brigadistas de regreso seguro tendrán esa información, así que no se preocupen. Solo busquen el símbolo, busquen a sus compañeros y ellos podrán orientarlos. Además, y no menos importante, brindarles información. Hasta este momento toda la información que ha generado la sala de situación está en libre acceso a través de gaceta.udg.com/cuídate y ustedes pueden acceder a ella. Sin embargo, si hay dudas, ellos tendrán acceso a toda esta información y tendrán toda esta información a la mano para que en caso de que ustedes tengan alguna duda sobre algún procedimiento de seguridad sanitaria, ellos pueden hacérselas, se las pueden resolver y sin ningún problema. Es importante recordar que en este momento de la pandemia y en el regreso a clases, nosotros necesitamos hacer redes de colaboración, es decir, tenemos que estar como comunidad universitaria unidos porque finalmente la responsabilidad es de todos y de todas, es decir, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que este regreso sea seguro para todos. Por eso es que si algún brigadista te pide seguir alguna recomendación sanitaria, por favor atiéndela. Así, esta persona solo está intentando ayudarte. Si bien a veces es incómodo que nos recuerden lo que ya sabemos, pero bueno, es parte de la vida, a veces se nos olvida, así que si a alguien les llama la atención, no se preocupen, no es para mal, es para que todos estemos seguros dentro de los centros universitarios y preparatorias. Y finalmente, si necesitan ayuda, no duden en acudir a algún brigadista. Esta brigada está preparada justamente para eso. Lo decía al inicio de empezar a hablar con ustedes. Hay muchas dudas y muchas probablemente ni siquiera las han pensado, van a suceder en el momento en el que llegan al aula. ¿Y esto cómo? ¿No? En ese momento, bueno, si eso pasa, busquen a un brigadista de regreso seguro y él los va a ayudar. Esto finalmente es una red de colaboración para que todos podamos estar seguros en este regreso a clases. Para la siguiente pregunta, ¿cómo puedo prevenir el contagio? Me gustaría ceder la voz al doctor Jorge Hernández Bello para que nos platique sobre el tema. Bien, muchas gracias, maestro. Bueno, esta pregunta sobre cómo prevenir el contagio se puede resolver de diferentes formas. Sé muy bien que muchos de ustedes seguramente están muy familiarizados con todos estos temas y bueno, hay muchos expertos también que nos están viendo en este momento, pero bueno, esto es muy importante volverlo a reafirmar porque no todo el mundo tenemos los mismos conocimientos, no todo el mundo hemos estado pendiente de todas las comunicaciones y lo que se trata justamente de esto, como ya comentábamos al inicio, es homogeneizar conocimientos. Entonces, bueno, dentro de las principales medidas que nosotros podemos tomar para evitar contagios y para de cierta manera frenar también esta pandemia, primero que nada son las barreras físicas, que ya les han hablado mucho de ellas, sobre el uso de cubrebocas, por ejemplo, la higiene como el lavado de manos y también el distanciamiento. Sin embargo, existen otras herramientas también igual de importantes que además de que nos van a evitar
que en algún momento podamos ser más susceptibles a algunas infecciones. Si en dado caso llegáramos a enfermarnos, esta enfermedad puede ser más leve. Dentro de estas tenemos principalmente tener un sistema inmune reforzado. ¿Cómo podemos reforzar el sistema inmune? Principalmente teniendo una vida saludable. Esto a través de alimentos. Existen muchos de ellos que ya se ha probado que tienen nutrientes importantes. Tal es el caso, por ejemplo, de la vitamina D, que es un inmunomodulador que se ha investigado, que puede tener efectos importantes, beneficiosos para los casos graves de COVID-19. Asimismo, el ejercicio también. Sin embargo, otras acciones importantes que nosotros podemos llevar a cabo también son la vacunación. La vacunación se ha convertido justamente en una de las herramientas más poderosas para frenar la pandemia. Y bueno, ¿por qué es importante vacunarme? La vacunación, todos sabemos que tiene una gran cantidad de dudas, incertidumbres, sobre todo porque son vacunas nuevas las que se están probando para la COVID-19. Sin embargo, los beneficios son muchos. Una de estas principales es que nos va a permitir desarrollar una inmunidad efectiva. Esto es decir que cuando nosotros nos encontremos con el virus tengamos la suficiente capacidad para hacer frente a este. Evitan que nos vayamos a enfermar gravemente, esto es el objetivo principal de la vacunación, pero también te pueden hacer menos susceptibles a las infecciones y así como a la sintomatología. Esto a su vez va a evitar cadenas de contagio, va a ayudar que protegemos también a los que nos rodean y sobre todo hay que recordar que las vacunas son eficaces, son seguras y que no tienen nada que no se haya probado en un gran grupo o gran número de personas. Bien, una de las dudas importantes que se tienen también es ¿qué son las vacunas? ¿Qué tiene una vacuna o cómo funcionan estas? Sabemos que actualmente hay una gran cantidad de plataformas. Estas plataformas se basan principalmente en cuál es el vector o cuál es, digamos, la fracción del virus que a nosotros nos va a facilitar que podamos responder. Dentro de estas, las vacunas contienen información del patógeno, en este caso del virus SARS-CoV-2, para que nuestro cuerpo sea capaz de reconocer al virus, ya sea esta información puede ser el virus completo, pero este es un virus que está debilitado, que está atenuado para que no nos pueda causar una enfermedad, o también puede ser una pequeña parte del virus, puede ser su material genético o puede ser proteínas también de este. Todo ello nos va a favorecer que nuestro sistema inmune esté capacitado para reaccionar de una manera inmediata y de una manera más eficiente. Por lo tanto, reafirmamos la importancia de que la población se mantenga vacunada y poder acudir en el momento que nos corresponda. Dentro de las estrategias de la vacunación, el mecanismo, digamos, de acción es principalmente que nosotros tengamos una muy buena respuesta celular, pero sobre todo una de las eficacias más importantes es que hagamos una respuesta humoral. Esta respuesta humoral es mediante la síntesis de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que nos van a proteger en algún momento cuando nosotros tengamos contacto con el virus. Estos responden de manera inmediata, se unen al virus y evitan que éste se pueda internalizar a nuestras células, que se replique y que nos cause una enfermedad. Existen muchas plataformas aprobadas en México, se ha hablado de que algunas pueden ser más seguras que otras, de que tienen más eficacia y hay también una cierta incertidumbre en cuáles son mejores. La realidad es que independientemente de todas las que están probadas, que aquí tenemos, ustedes pueden ver como Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, CanSino, Covaxin, Janssen, Moderna, Sinopharma, todas estas plataformas se ha hablado sobre que tienen mayor o menor eficacia. La eficacia hay que tener muy en cuenta que se mide de dos maneras. Una es mediante que evite la sintomatología o en este caso la infección o la hospitalización, es decir, que si te llegas a enfermar no vayas a caer a un hospital. La primera, en cuanto a los síntomas, muchas de ellas tienen una eficiencia moderada, alta, pero la mayoría tiene una alta eficiencia contra hospitalización. Entonces, independientemente de la vacuna que en algún momento tengamos oportunidad de podernos aplicar, debemos aceptarla y debemos estar seguros de que es buena para nuestra salud.
Dentro de todas estas acciones que ha hecho la Sala de Situación en Salud por COVID-19, ha sido también una encomienda importante la vigilancia sobre la vacunación. Se han hecho diferentes proyectos en la cual investigadores de la Universidad de Guadalajara han participado para monitorear la eficacia que tienen estas vacunas. Dos casos principales son Pfizer y la vacuna CanSino, donde a través de estudios que se han hecho justamente también en trabajadores de la salud y en algunos universitarios, se ha corroborado que tienen estas vacunas una alta eficacia para producir estos anticuerpos que ya mencionaba que son importantes para protegernos. Entonces, la recomendación es aprovechar el proceso de vacunación. Justamente la universidad está gestionando también que se acelere este proceso para que todas y todos estemos protegidos. Bueno, me gustaría dar la palabra a continuación a la doctora Natalia Manjarres, que nos va a decir qué es esto de la fase híbrida y la etapa que sigue. Muchas gracias, doctor Jorge. Muy bien, hemos transitado desde el inicio de la pandemia por el desarrollar nuestra actividad o nuestro proceso de aprendizaje, enseñanza a través de la virtualidad. A través de ello hemos adquirido diferentes competencias, herramientas y hemos desarrollado también diferentes habilidades para poder continuar con nuestro aprendizaje. La fase 3 híbrida implica otra de las estrategias que va dirigida a reducir el riesgo de contagios por COVID-19 mediante la implementación de la modalidad semipresencial o híbrida. En esta modalidad se combinan diferentes estrategias de la modalidad presencial y de la modalidad virtual. Asimismo, también destacamos aquí una importante participación de los estudiantes a través de su trabajo autónomo durante todo este proceso. Pero, ¿qué significa o qué opciones tengo yo cuando hablo acerca de modalidad semipresencial? Hablamos de modalidad semipresencial cuando utilizamos diferentes técnicas o diferentes momentos en la enseñanza. ¿Podrían, por favor, pasarme a la diapositiva de opciones? Muchas gracias. En esta fase podemos encontrar que puede haber una fase que puede ser no presencial, en la cual vamos a orientarnos principalmente a la adquisición de nuevos conocimientos, compartiendo contenidos a través de lecciones con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, y también podemos utilizar videos o lecturas que nos van a ayudar a lograr efectivamente que logremos la primera fase de nuestro aprendizaje, adquirir nuevos contenidos, nuevos conocimientos y posteriormente pasar a la fase presencial en la cual nuestro principal propósito puede dirigirse específicamente a lograr la aplicación de ese conocimiento, a consolidarlo a través de diferentes estrategias como lo puede ser justamente el uso de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje que se da también a través de talleres, ejercicios que nosotros podemos implementar durante la presencialidad. Dentro de las principales fortalezas que nosotros podemos tener en la modalidad semipresencial, pues está justamente en que la interacción puede iniciar con una sesión presencial y continuar a través de discusiones en línea, de modo que el profesor y sus estudiantes pueden también establecer diferentes modos de interacción con videos, imágenes, mensajes que van a fortalecer el conocimiento. Es importante destacar que mediante esta modalidad semipresencial, si bien puede suceder de manera presencial y virtual en simultaneidad, también puede ser llevada a cabo de manera asincrónica. Es decir, que primero puede llevarse a cabo la fase no presencial y posteriormente llevarse a cabo la fase presencial. También es importante considerar que la modalidad semipresencial contribuye a las estrategias logísticas que implementarán las preparatorias y centros universitarios para lograr mantener un aforo adecuado dentro de sus instalaciones, teniendo en cuenta que para ello pueden utilizarse algunas opciones como la que les muestro a continuación. Nosotros podemos observar en esta imagen que tenemos aquí sobre que tenemos que en un grupo de clase se puede dividir en dos subgrupos, el grupo A
que va a iniciar de forma virtual en la primera semana en la cual ingresemos, y el grupo B, que va a iniciar de forma presencial. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ir alternando y rotando semanalmente cada uno de estos grupos, de manera tal que vamos a poder implementar las diferentes estrategias que se presentan y que se presentaron previamente dentro de la modalidad no presencial y dentro de la modalidad presencial, y que se puedan lograr los diferentes propósitos del aprendizaje. A continuación vamos a dar paso a las preguntas y respuestas que ustedes tengan. Así es. Muchas gracias a los integrantes de la sala de situación por su exposición. Ahora nuestros especialistas responderán algunas de las preguntas que nos hicieron favor de mandar a las redes sociales. Iniciamos con la primera pregunta. En la parte académica, ¿cómo sabemos si el grupo debe ir al 100% o dividirse mitad y mitad? Bueno, esta pregunta es muy importante y seguramente es una duda que todos tienen. Esto va a depender de manera particular de la cantidad de alumnos que haya o que estén definidos en un salón. Es importante, como ya todos ustedes saben, que estos salones estén al 50%. Sin embargo, de manera particular, el 50% está definido por el número total de alumnos. Si nosotros hablamos de un grupo que posiblemente sean 30 alumnos, estaríamos hablando de dos grupos que se tienen que dividir de 15 y 15 personas. Sin embargo, también nosotros sabemos que cada uno de los centros universitarios o de las preparatorias tienen un escenario diferente. Puede suceder también que existan cursos, por ejemplo, en posgrado, en donde de manera particular solamente existan 10 alumnos o 5 alumnos, entonces esos no tendrán la necesidad de poderse dividir. ¿Cómo van a ser las evaluaciones de cada materia? ¿Quién nos va a informar eso? Realmente cada uno de los profesores estará definiendo cuál es la forma de evaluar. Esto pues debió haber sido consensado previamente con las academias, pero pues es diferente cómo se evalúa un curso que otro, por eso es importante que acudan con sus profesores y les pregunten la forma particular en que se evaluará ese curso. ¿Qué pasa si en las actividades físicas me tengo que quitar el cubrebocas y hay un compañero contagiado? Bueno, en ese caso particular, precisamente por eso, todo lo que vienen siendo actividades prácticas se está considerando de manera particular solamente hacerlas a través de la utilización de un porcentaje todavía mucho más disminuido. Esto estamos hablando de un 25%. Sin embargo, es importante que cuando estemos haciendo este tipo de actividades, todas las personas que estén acudiendo a los centros universitarios, como ya se comentó, durante esta serie de preguntas que fueron formuladas precisamente por ustedes mismos y que de ahí se retomaron para que todos tengamos una armonización del conocimiento en todos los sentidos, pues estemos hablando de que estos grupos tendrán que ser menores o hasta un 25%. De esta manera nosotros también podemos asegurar que se puedan realizar estas actividades, pero sin un número incrementado de personas. ¿Qué pasa si solo tengo una gripe? ¿Tengo que ausentarme o acudir a clases? Bueno, yo creo que esta es una pregunta extremadamente relevante. Todas aquellas personas que tengan sintomatología de una infección de vías respiratorias superiores, indiscutiblemente lo que les pedimos es que no asistan. ¿Esto por qué? Bueno, porque podemos hablar de que puede presentarse no únicamente COVID, sino también otras infecciones de vías respiratorias superiores, y ante no tener el conocimiento de una prueba de que efectivamente la persona está negativa, la recomendación es de que no asistan a los planteles. Y todavía también es importante comentarles que si tienen algún paciente positivo en casa, al menos esperen los siguientes días para ver si presentan algún síntoma, o si es posible también se puedan realizar ya sea una prueba PCR o una prueba de antígeno. ¿Cómo se manejarán académicamente los casos de alumnos que den positivo? ¿Deberán entregar sus trabajos?
Sí, bueno, en ese caso particular habrá toda la sensibilidad por parte de los profesores. Esa haya sido una indicación que nos dio el rector general a todos los centros universitarios y al sistema de educación medio superior. ¿Esto por qué? Porque los alumnos que resulten positivos pueden tener una sintomatología importante que posiblemente no les permita realizar las actividades convencionales para la entrega de tareas o lo que se les encargue. De tal manera que entonces cada profesor tendrá que tener esa sensibilidad precisamente para cómo poder entregar esos trabajos posteriormente o tener estrategias claras para que el alumno también no se pueda atrasar durante esos 14 días que directamente estará en casa. ¿Cómo funciona la ventilación en las aulas? Sí, bueno, de manera particular, la mayoría de los centros universitarios ya ha hecho una revisión y se tienen protocolos muy claros. El mejor ejemplo de ello es el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, que ya inició labores prácticas desde esta semana y bueno, precisamente se tuvo el cuidado precisamente de revisar que todos los salones tuvieran una buena ventilación. Finalmente, este es uno de los elementos más importantes. Si nosotros tomamos en cuenta que tenemos una buena ventilación, usamos de manera adecuada el cubrebocas y aparte de eso, tenemos un aforo reducido en cada uno de los salones donde se debe de considerar el número de alumnos y también la separación entre una banca y otra, entonces de esa manera estaremos asegurando de una manera más fidedigna pues el hecho de que evitemos contagios. Sin embargo, también como ya lo mencionaron durante la presentación, hay lugares en donde de manera particular pueden estar más cerrados. En esos lugares se recomienda que estén el menor número de personas, pero también definir si esos lugares son adecuados para que precisamente puedan tener un filtrador de aire, y esto es un dato importante que, como ya lo mencionaron, la Universidad de Guadalajara pues adquirió de manera particular los medidores de CO2 y por el otro lado también los equipos que son propios para filtrar el aire. Es muy importante para todos que tengan claro que si bien, como ya lo mencionaron, si se incrementa el número de CO2 en una zona particular o en un salón, eso no quiere decir exclusivamente de que puede haber un contagio o infecciones. Esto siempre y cuando nosotros estemos hablando de que todos tenemos y estamos portando el cubrebocas en ese espacio, entonces vamos a evitar las infecciones. Lo que indica directamente esta concentración de CO2 es el número de partículas de carbono que están suspendidas directamente en el aire. De tal manera que también tenemos que tener la precaución al uso, pero también entender muy bien cuál es la interpretación de los resultados que nos puedan arrojar estos equipos. ¿Qué pasa con los asintomáticos? ¿Cómo se realizarán las pruebas aleatorias? Bueno, en el caso de las preparatorias, ¿se necesitará la autorización de los padres o tutores para la toma de pruebas? Bueno, en el caso particular de las pruebas, como se han realizado, ahorita le cedo la palabra a la doctora Natalie para que dé una mejor explicación. Sin embargo, bueno, en este sentido, nosotros, recuerden ustedes que tenemos, sobre todo en el sistema de educación medio superior, a estudiantes que son menores de 18 años. Sin embargo, bueno, previamente se hará la solicitud, se les indicará quiénes son los que pueden ser muestreados e indiscutiblemente pues se pedirá su autorización para que estas puedan ser realizadas. De tal manera que este sistema de muestreo que nosotros estamos planteando en toda la red universitaria es relevante porque es un sistema basado en métodos epidemiológicos, de tal manera que de esa forma nosotros podemos detectar a personas o a estudiantes que estén asintomáticos y de esa manera poder aislar esos grupos 14 días para que no se dé lugar a la diseminación de la infección, doctora. Gracias, rector. Para el muestreo aleatorio, lo que se pretende realizar es seleccionar de manera aleatoria algunos estudiantes dependiendo del grupo en el que se encuentren divididos y sobre todo que estén de manera presencial en el centro universitario o en las preparatorias. Hay que estar muy al pendientes y poner mucha atención en el correo institucional o en alguna indicación que les dé su profesor en particular o coordinador de carrera, ya que de esta manera nos coordinaremos para poder realizar estas tomas de muestra y poder realizar el pool testing o el diagnóstico en consorcio de estos grupos de estudiantes. También es importante recalcar, como bien dijo el rector, que si alguien presenta síntomas puede acudir al centro universitario o a la enfermería de su preparatoria, donde se les realizará una encuesta epidemiológica para poder determinar si
si pueden realizarse una prueba o no. En dado caso que se puedan realizar de una prueba, se les aplicará una prueba de antígeno para saber si son positivos o negativos a la COVID-19. Gracias. ¿El cubrebocas solo me lo tengo que poner mientras esté en la prepa o también antes de llegar? Es importante que lo coloquemos desde que salimos de casa y que no lo quitemos, que no lo retiremos hasta regresar a casa. La única excepción sería el momento de consumir alimentos y, como ya lo mencionábamos durante la presentación, pues tratar de hacerlo al aire libre y en un espacio pues lo más aislado posible con otras personas. Vamos a las últimas 2 preguntas. Si un compañero se siente mal pero no lo dice, ¿lo van a sancionar? No, yo creo que en este sentido aquí nosotros apelamos a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. O sea, precisamente esa es la razón del por qué nosotros hacemos esta presentación directamente, que más que ser un curso de capacitación es un recordatorio de todo lo que cada uno de nosotros precisamente ya conoce y ya ha aprendido durante todo el 2020 y durante todo el 2021. De tal manera que nosotros confiamos en los universitarios, en la responsabilidad individual que todos y cada uno de nosotros vamos a tener para poder favorecer el regreso seguro a las labores semipresenciales. Es muy importante también comentarles que seguramente mucha de esta información que nosotros les hemos proporcionado el día de hoy sea muy simple y muchos de ustedes ya la conozcan. Sin embargo, hay que recordar que nosotros tenemos en la comunidad universitaria no únicamente personas que están en licenciaturas o en carreras de técnico superior universitario, sino también en las preparatorias, y para nosotros es muy importante que toda esta información permee a todos los niveles de la comunidad universitaria. Es por esa razón que consideramos importante transmitir esta información, que si bien no es con la exhausta profundidad que se debiera de tener, pero sí con la claridad para que a todos nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer a partir del 4 de octubre. Vamos a la última pregunta. Si un compañero da positivo, ¿nos van a aislar a todos los del salón y también al profesor? Cuando un grupo o un consorcio de la prueba salga positivo, todo ese grupo que estaba de manera presencial regresará a la virtualidad. Esto es para evitar que se propaguen los contagios y posteriormente se realizará otra vez una nueva toma de muestra para poder identificar quién de ese grupo o quiénes son positivos a la COVID-19. Muchas gracias a los integrantes de la sala de situación. Es importante comentarles a todos ustedes que esta capacitación quedará grabada en las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, de Canal 44 y de Radio Universidad. Todos somos responsables de nuestra salud, hay que seguirnos cuidando. Nuevamente les damos la bienvenida a su casa de estudios.